La vigilancia. La vigilancia es un tema central en la actualidad, debido al auge e importancia que ha tomado, principalmente si se liga con los avances tecnológicos. Algunos autores como Bauman y Liu, entre otros, han realizado diversas investigaciones en el campo y evidencian que esta situación es compleja y preocupante porque involucra de lleno al ser humano. En efecto, la vigilancia está relacionada con la globalización, el temor psicológico, el capitalismo, entre otros factores que de una u otra forma engloban a las personas. En otras palabras, la vigilancia está ligada al consumo, la gestión tecnológica, entre otros temas que abarcan al ser humano. De este modo, la vigilancia se convierte en vigilancia panóptica porque se centra en la persona y se juzga por el corto beneficio que produce para la persona vigilada, no así para el vigilante. Por desgracia, la vigilancia, como está ligada al consumo, ha convertido al ser humano en una mercancía de consumo, el cual debe de luchar con otras personas para ser elegido. Debido a que el ser humano necesita ser aceptado y ha desarrollado mucho temor a la muerte simbólica, o sea, la exclusión del sistema productivo. En la actualidad, una de las formas de vigilancia efectiva y eficiente es la que realizan los sistemas religiosos de dominación o iglesias, que en nombre de Dios intervienen en el futuro interno de las personas y las vigilan de tal modo que prácticamente conocen todos los actos o actividades que realiza durante el día. Esta vigilancia panóptica está legitimada en la figura de Dios, quien en la figura del pastor delega esta vigilancia porque el pastor cuida a sus ovejas. Esta situación es compleja porque la feligresía termina decidiendo y aceptando, algunos de forma conscientes, otros no, porque el que no la acepta simplemente tiene que retirarse del grupo religioso. La figura de Dios es un personaje vigilante en las religiones y se justifica por sí mismo. No obstante, esta figura es explotada no solo por el pastor o líder religioso del grupo, sino también por el capitalismo, que utiliza simbología religiosa para obtener resultados y ganancia. De acuerdo con Bauman, la vigilancia es líquida porque se encuentra diseminada a lo largo y ancho de toda la sociedad y en todos los campos en los que interviene el ser humano. Asimismo, la vigilancia, al ser líquida, penetra prácticamente todo, porque es difícil de impedir que lo líquido no se introduzca en las personas y la sociedad. Por otra parte, la vigilancia produce sociedades de control, donde las personas son inducidas a actuar, comprar, vestir, pensar, entre otras, de acuerdo a los parámetros preestablecidos. Actualmente el capitalismo es un sistema hegemónico que controla los medios de producción, el mundo simbólico, el mercado y por ende a las personas de la mayoría de los países del mundo. El control se ha recrudecido en los últimos años porque utiliza la tecnología para ejercer dominio de forma eficiente y eficaz. La vigilancia como forma de control de la sociedad interfiere en el desarrollo de la cultura. Diversos pueblos han cambiado sus hábitos tradicionales por otros debido a la influencia que ejerce el control de mecanismos externos en esas culturas. Por ejemplo, la globalización ha introducido a diferentes pueblos en la dinámica de mercado, a tal punto que ya no pueden salir o abandonar estas prácticas externas. En este sentido, el control responde a intereses que regularmente están ligados con el capitalismo y su doctrina que predica. Además, por ser el capitalismo el único sistema económico actual en el mundo occidental, es difícil escapar de su atmósfera de influencia. El acontecimiento 9/11 o el ataque a las Torres Gemelas ha servido para que los países dominantes ejerzan mayor influencia y vigilancia sobre otros países. Este acontecimiento justifica la intervención de países como Estados Unidos en pro de la paz y la democracia,
en otras naciones, porque no se amoldan al sistema capitalista dominante. Estas intervenciones procuran acabar con focos que no aceptan la sociedad de control y persiguen la explotación de los recursos naturales. Esta forma de control no tiene una ética definida, porque no les interesa la producción y el desarrollo de la vida de las personas, sino la explotación de las mismas por medio de diversos usos tecnológicos. Para Bauman, Lyon y Hannah Arendt, la burocratización funciona por la reducción crítica de quien opera sobre la técnica. En cambio, para Foucault, la nueva sociedad líquida exige pensar nuevas teorías y paradigmas para comprender la realidad social. El viejo modelo del panóptico, que sugería que pocos controlaran a muchos, ha cedido lugar ahora al modelo inverso, panóptico, en donde muchos sujetan a pocos a un control total. Estas diversas formas de comprender la vigilancia dejan entrever que existen en la sociedad múltiples formas de que la vigilancia se imponga en las personas. El control centralizado que hizo célebres a las observaciones de Foucault se han transformado en controles particulares que cada uno se hace de sí mismo. El ciudadano es un autogestor de su propio destino. Actualmente, ¿por qué la seguridad legitima la vigilancia constante? Por un lado, necesita controlar y conocer a ese otro no conocido y tal vez indeseado, pero a la vez necesita mostrarles a los demás que él mismo no es un delincuente. El proceso de criminalización del otro exige la victimización propia. Los dispositivos de vigilancia funcionan como instrumentos de exorcismo, por medio de los cuales quien lo posee se deslinda de ser marcado por un indeseado. Antes el Estado era el gran protector de los ciudadanos, pero en la actualidad ese poder ligado a la política se ha evaporado. El Estado ya no puede brindar protección a las personas como debiera, por lo que utiliza diversos discursos para hacer creer a las personas que están protegidos. Si bien el ciudadano vive más confortablemente y seguro que en otras épocas, esa estabilidad no depende de él. El sentido de seguridad y vigilancia alivian la ansiedad generada por la impotencia. Existe una situación paradójica, debido a que la introducción de tecnología orientada a la vigilancia no crea necesariamente un mundo más seguro. Esta paradoja la explica Lyon en cuanto que parte de la falsa premisa que para acceder a la paz es necesario pasar por los dominios del orden, porque buscamos un falso ideal de seguridad y felicidad eterna. Es que reglamentamos al otro desde la desconfianza que nos inspira su presencia. En este sentido, Bauman manifiesta que la vigilancia es solo una manifestación de una tendencia mucho más profunda, que puede explicarse por el ideal postmoderno de recrear ambientes de confort y placer, un mundo donde la contingencia, el accidente o el imprevisto sean eliminados de raíz. El ser humano constantemente inventa peligros para justificar la intervención técnica. Este es el caso de las guerras acontecidas en los últimos años en Oriente, donde se ve al otro como enemigo, pero con un fuerte deseo de encontrar la paz, aunque nunca se encuentre. Esta vigilancia y control social conlleva un riesgo que se centra en medidas óptimas de seguridad. En este sentido, la ética no interesa o no tiene influencia o fuerza, sino que el otro es reducido a un número o a una cosa, lo cual recrea la incertidumbre y la desconfianza necesaria para un estado de constante temor. Existen verdaderamente espacios de libertad y esperanza debido a la vigilancia constante a la que el ser humano es sometido. Todo parece indicar que esos espacios sí existen, pero cada vez son reducidos, pues los avances tecnológicos con el paso del tiempo someten con mayor fuerza a las personas. Es difícil escapar de la vigilancia y de los factores que ella produce. El estar vigilados prácticamente 24/7 produce temor e inestabilidad en los seres humanos, quienes también buscan a otras personas o mecanismos
para que vigilen a los que los vigilan. De este modo, la vigilancia se convierte en un círculo vicioso porque todos vigilan a todos. Por supuesto, el beneficiado en este río revuelto es el capitalismo y la sociedad de consumo, que se vale de este temor expresado por los seres humanos. La sociedad de consumo genera que la lógica del mercado se apodere y controle a la sociedad en todos sus extremos. La persona que no está dentro de esa lógica se convierte en enemigo del sistema, por lo que debe ser vigilado con mayor insistencia. Y por algún motivo se convierte en peligro, se tiene que neutralizar, ya sea mediante la eliminación de la vida o la exclusión. Aparte del control que se ejerce en la sociedad, la vigilancia se ha constituido en los últimos años en un negocio muy rentable que beneficia solamente a unos pocos. Por otra parte, los medios de comunicación de masas han ido tomando papeles protagónicos en la sociedad, de modo que ejercen un fuerte control social sobre la población. Sin embargo, los dueños de estos medios en general son personas adineradas y que están al lado de los dominadores, por lo que no les interesa la libertad de las personas, sino más bien el control y el miedo que puedan generar en las personas. De este modo, se vive en un mundo moderno donde no se necesita de los ojos humanos para vigilar o ser vigilado. Existen en la actualidad diversos mecanismos tecnológicos muy eficientes que trazan datos exactos del estado de los seres humanos y de otras realidades que interesan al sistema hegemónico actual. La vigilancia llegó para quedarse y de este fenómeno es difícil librarse.